que Él les ha hecho. Y este salmo parece haber sido escrito cuando perseguía a sus enemigos, ya deshechos en parte, bien que algunos lo exponen como después de haber obtenido una completa victoria, de la cual se habla en 2 Samuel capítulo 10, salmo conjunto con el anterior. Entonemos este hermoso Salmo 21. El Rey Jehová en tu poder se alegra y se goza en tu salud preciosa. De su corazón el querer y lo que ha pedido le has concedido. Saliste a él con bendición y lo has coronado con fino oro preciado. Vida, Señor, Él te pidió, y tú pues le diste largos días por siempre. Sé gloria en tu salvación, honra sobrepusiste y majestad le diste. Le diste eterna bendición, lleno era de gozo, él con tu buen rostro. Puesto que el Rey se fía al Señor y al bien del Dios alto, no tendrá sobresalto. A todo tu aborrecedor y enemigo vano llegará tu mano. Cual horno ardiente los pondrás, los desharás luego, los consumirá fuego. El fruto de ellos destruirás, y de entre los hombres sus hijos por siempre. Pues contra ti planearon mal, conspiración fraguaron, mas no prevalecieron. Pues los harás huir al final, dispondrás tus flechas frente a sus caras. Ensálzate, oh gran Señor, con tu gran poderío, con tu potente brío. Nosotros todos en tu honor juntos cantaremos, tu poder lo haremos. Amén. Gracias le damos al Señor, que nos permita loar siempre su bendito y santo nombre. Bueno, amados en Cristo Jesús, no sé si mi hermano Cristóbal puede repartir las confesiones de fe para que así los hermanos puedan tener en su poder en este día de estudio.
le voy a invitar a que pueda abrir su escritura en Ezequiel 16:60. Ezequiel 16:60. Continuaremos con el estudio del capítulo 15 de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Ezequiel, capítulo 16, versículo 60. Ahí, ¿cierto? Ya tiene en sus manos, ¿cierto?, la Confesión Bautista de Fe para que pueda estudiarla con la ayuda del Señor. Bueno, hemos encontrado Ezequiel 16:60 y dice así: Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Oremos. Amado Dios, agradecemos que en tu amor y misericordia podamos en tu gracia estudiar, Señor, esta maravillosa confesión de fe. Ayúdanos, Dios santo y verdadero, que nos des la sabiduría y el entendimiento para comprender con claridad la importancia del arrepentimiento para vida, la importancia, oh mi Dios, de poder tener un arrepentimiento constante, la importancia de entender la relevancia y lo esencial del arrepentimiento para vida. Te ruego, Dios mío, que nos proveas de todo lo necesario para que este estudio sea de edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a Dios que ya cada uno de ustedes puede tener en sus manos, ¿cierto?, la Confesión Bautista de Fe. Le voy a pedir que pueda abrir el capítulo 15 de la Confesión, capítulo 15 de la Confesión Bautista, y es sobre el arrepentimiento para vida. Capítulo 15 de la Confesión. Hoy estudiaremos los párrafos número 4 y número 5. Capítulo 15 de la Confesión, párrafos 4 y 5. ¿Alguien tiene la página? ¿Sí? ¿Cuál es? La página 50. ¿Cierto? Está en la página 50. Dice así el párrafo 4. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Párrafo 5. Tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación que, si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Los textos que usaremos hoy, ¿cierto?, están ahí, ¿cierto?, con un numerito, el 1, el 2, el 1, el 2. Estamos, como ustedes bien lo saben, viendo lo que es el arrepentimiento para vida. Y anteriormente habíamos concluido esto, que el arrepentimiento para vida y salvación es una gracia evangélica. Es decir, es una gracia que nos ha dado Dios. El arrepentimiento no es una capacidad humana, sino una gracia evangélica. En segundo lugar, hemos dicho que es consciente de la multitud de pecados mediante la fe en Cristo. Es decir, cuando alguien experimenta el arrepentimiento para vida, esta persona tiene una conciencia de pecado. Esta persona inmediatamente está consciente de la multitud de sus pecados, pero poniendo su fe en Cristo, descansa. En tercer lugar, habíamos concluido que aquellos que tienen el arrepentimiento para vida, poseen esta gracia evangélica, se humillan con una tristeza que es según Dios,
tristeza por el pecado cometido, aborreciendo el pecado con las fuerzas que proceden de la gracia. En cuarto lugar, y último, hemos concluido que todo este arrepentimiento para vida es con el fin de vivir vidas para la gloria de Dios. Es decir, todo esto es con el fin de que vivamos vidas que sean agradables a nuestro amado Dios. En ese contexto entran estos párrafos 4 y 5. Le voy a pedir a la hermana Yael que pueda buscar Ezequiel 16:60. El hermano Ángel que pueda buscar Mateo 5:4. El hermano Vicente que pueda buscar Primera de Juan 1:9. La hermana Joana que pueda buscar Lucas 9:8. El hermano Claudio, Primera de Timoteo 1:13 al 15. Y el hermano Cristóbal que pueda buscar el Salmo 130, verso 3. ¿Quedó clarito, cierto? Ya. Entonces, la primera parte del párrafo 4 empieza diciendo así: puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones. Hay algo que debemos estar conscientes. No es que el arrepentimiento para vida sea una situación, sea algo que suceda una vez. Los cristianos constantemente necesitamos del arrepentimiento para vida. Constantemente necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Constantemente debemos ir identificándolos. ¿Por qué? Porque aún estamos en este cuerpo. Porque aún pecamos delante de Dios. Por favor, el primer texto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Por qué los escritores de la confesión utilizaron Ezequiel 16:60? Es importante identificar que, como han dicho, que se necesita un arrepentimiento continuo, se necesita también una gracia eterna. Una gracia que está contenida en lo más precioso que nosotros tenemos, como el pacto de gracia. Este pacto de gracia que ha sido sellado con la sangre misma de Cristo y ha sido ratificado y dado hacia nosotros para que cada vez que usted se arrepienta, ¿usted a dónde recurra? ¿A quién? A Cristo, ¿cierto? Ya hemos dicho, no basta con decir, Dios, perdóname por lo que hice. Eso no sirve. Debemos recurrir a Cristo. Es decir, Padre, reconozco mi pecado tanto y tanto, pero recurro al Hijo de Dios. Recurro a la cruz, donde nuestros pecados han sido cubiertos. Donde la vida perfecta de Cristo ha sido transferida por la fe a mi cuenta. ¿Me entiende? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Un pacto eterno. Un arrepentimiento constante, un perdón constante. Necesita una gracia eterna. Por favor, siguiente texto, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, en las bienaventuranzas vemos que es el proceso que todo cristiano debe vivir. La primera bienaventuranza, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? Bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, que aquella persona que llega al camino del Evangelio, ¿qué es lo primero que debe estar consciente? De su corrupción, de su pobreza, de su necesidad de la gracia de Dios. No es como algunos lo traducen, incluso la Iglesia Católica le da la explicación que los pobres son aquellas personas que han nacido con discapacidades o que los pobres son personas que no tienen tantas carencias. No, todos nosotros, todo aquel que entre por la puerta estrecha debe reconocer su pobreza espiritual. Y cuando reconocemos la pobreza espiritual, ¿qué es lo siguiente? Sino una tristeza, sino un dolor amargo por nuestro pecado, sino un dolor amargo por cómo le hemos fallado a un Dios santo, santo, santo. Si usted no se duele por el pecado que ha cometido,
no está experimentando un arrepentimiento para vida. Si estamos solamente confesando algo como sin importancia, verdaderamente no estamos experimentando un arrepentimiento para vida. Porque cuando nos arrepentimos verdaderamente, hay un profundo dolor en nuestro corazón porque hemos ofendido a nuestro Dios. Pero, ¿qué recibirán, hermano Ángel? Los que sufren tristeza recibirán consuelo. Porque Dios enviará ¿a quién? Al Espíritu Santo, el cual nos va a consolar, el cual nos va a llevar a la cruz, donde podemos hallar un descanso. Como en aquel libro de John Bunyan, ¿cierto? El progreso del peregrino. ¿Dónde halla el peregrino el descanso? Cuando cae en todo su peso que llevaba, sino cuando es llevado a la cruz misma. Es ahí. Por favor, hermano Vicente, primera de Juan 1:9. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, hermano Vicente? Si confesamos nuestros pecados. Es decir, el arrepentimiento nos debe llevar a la confesión de pecado. ¿Qué es lo que es confesar? Es contarle a Dios lo malo que hemos hecho. Pero esta gracia abundante, este arrepentimiento para vida, que es constante debido a las inclinaciones de muerte que viven en nosotros, debido a que estamos en este cuerpo de muerte, nos lleva a reconocer que hay un pecado dentro de nosotros. Pero aquí está el descanso, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo ¿para qué, hermano Vicente? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y también perdonar nuestros pecados. Él perdona nuestros pecados y Él también nos limpia de toda maldad. Esa gracia abundante, ese pacto eterno que había leído la hermana Yael, es algo tan grandioso, tan inmenso para nosotros. Ese pacto de gracia que Cristo ha conseguido en la cruz. Ese pacto que no es condicional, sino incondicional. Él cumplió los términos para que usted y yo podamos tener acceso a este regalo tan precioso de Dios por medio de la fe. La segunda parte de este párrafo dice: es por tanto el deber de cada hombre, y cuando hablamos de hombre hablamos de humanidad, es deber por tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Es decir, ¿cuál es nuestro deber? Reconocer, especificando cuál es el pecado cometido. No decir, Señor, pequé contra ti. Tampoco sirve. Señor, yo cometí este pecado. Es decir, Señor, yo mentí. Señor, yo hice esto que fue indebido. Debo reconocer los pecados. Por eso es importante que conozcamos los 10 mandamientos, porque si no los conocemos, ¿cómo vamos a ser convencidos de nuestro pecado? Por favor, Lucas 18:8. Perdón, 19:8. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo está confesando delante de Cristo su pecado. Y una versión de la Biblia un poco más actual, él reconoce que él había estafado, ¿entiende? Él reconoce su pecado de ser un estafador, ¿entiende, no? Lo reconoce delante de Cristo, no teme, no tiene esa vergüenza. Hoy en día veía por las noticias, ¿cierto?, esta mujer que está involucrada en este desfalco tan grande que hizo el Estado. La entrevistaban, yo no fui, una cosa así, ¿me entiendes? Parafraseando un poco, yo no fui. Debemos ser sinceros con Dios. No debemos, es que, señores, que por esto yo hice esto, señores, que ya no nos estamos arrepintiendo. Arrepentirse es reconocer que somos totalmente culpables de lo que hemos cometido. Totalmente culpables. No le echamos la culpa a nadie por nuestro pecado.
somos los actores específicos de que somos aquellos, ¿cierto?, que hemos pecado verdaderamente delante del Señor. Pero lo importante es que aquí la confesión dice que es nuestro deber arrepentirnos específicamente por los pecados cometidos. Por favor, el siguiente texto. Del 13 al 15. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, no fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en infidelidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿qué encontramos en el apóstol Pablo? Dice, yo que era antes un blasfemo, era un perseguidor, era un injuriador. Y termina diciendo en el verso 15, y de todos los pecadores yo soy el primero. ¿Entiendes? No dice, no, ¿y tú cómo eres antes? No, yo era una buena persona, no, si yo no tomaba, no fumaba, ¿me entiendes? Que siempre dice, no, yo era era un pecador miserable, era un mentiroso. Era, no sé, alguien que hería a la gente con sus palabras, no sé, era una persona que no me importaba a los demás. ¿Me entiendes? Debemos ser específicos delante de Dios cuando reconocemos nuestro pecado. Porque entendamos esto, el Señor sabe lo que hicimos. El Señor estaba presente cuando nosotros hemos pecado. ¿Cómo no hemos de ser específicos? Esto muchas veces, cuando hay que hacer una entrevista en un trabajo, le piden, diga 5 cosas buenas de usted. Algunos dicen entre 6 o 7. Pero cuando dicen, diga 5 cosas malas de usted, dicen una y cuesta decir las otras cosas. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque sucede lo que acontece con Adán y Eva. Ellos pecan, se sienten desprotegidos, sucios, y ¿qué es lo que primero que hacen? Se esconden. E intentan cubrir su desnudez con hojas de higuera. Es decir, ellos se esconden, ocultan su pecado. Es por naturaleza pecaminosa nuestra que nosotros intentamos ocultar el pecado, suavizar el pecado, escondernos, no entendiendo que Dios lo sabe. Dios sabe lo que hemos cometido. Dios sabe lo que hemos cometido este día. Dios sabe lo que hemos cometido durante la tarde. Dios lo sabe. Y si hay algo que debemos hacer, es ser sincero y confesar nuestro pecado delante de Dios. Pero recurrir a Cristo. Recuerde que Judas confesó su pecado. ¿Pero qué terminó haciendo? Recurriendo a sus propios medios. Y su propio medio para ahogar su amargura y su culpa fue el suicidio. Para nosotros es Cristo, nuestro descanso. Por favor, y vamos ahora al párrafo 5. Dice, tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia, para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación. Por favor, Salmo 130, verso 3. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? ¿Se fija cómo esa versión de la Biblia es un poco más específica? Y dice, Señor, ¿y lo puede repetir, hermano Cristóbal? Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Si el Señor colocara aquí, ¿cierto?, un papelito, una hojita, con todas las cosas que hemos cometido, ¿quién podría permanecer en pie? Ninguno de nosotros. En la versión antigua dice, si mirare a los pecados, ¿quién podría permanecer? Entonces, la confesión, en primer lugar, está diciendo aquí, y está haciendo un ataque, aunque nosotros no lo veamos, no lo veamos a simple vista. Si hacemos un estudio, vamos a entender que el catolicismo romano separa los pecados entre pecados veniales y pecados mortales.
Los pecados mortales son los pecados graves. Los pecados veniales son pecaditos. ¿Me entiendes? Son pecados que no tienen grande relevancia. No sé, mentí. No sé, no oré en la mañana. No sé. Ellos lo ven así. Pero delante de Dios no hay pecado grande ni chico. Todo pecado merece el infierno. Si una persona es que conozco una persona que es súper buena pero no va a la iglesia, no le sirve a Cristo, es un pecador igual. Porque no servir, y esto es lo que nosotros no debemos ignorar, el pecado más grande que un ser humano comete es no servir a Dios. Eso hay que meternos en la cabeza. El pecado más grande que un ser humano comete es no venir a Cristo, es rechazar al Hijo de Dios, es despreciar el regalo más grande que esta humanidad ha tenido, el regalo que el Padre ha hecho para nuestra salvación. ¿Entiende la relevancia de esto? Entonces, si el pecado más pequeño merece la condenación, es decir, si una persona, que es algo imposible, si una persona en toda su vida solamente ha cometido un pecado y ese pecado es una mentira piadosa, merece el infierno. ¿Se fija lo grave que es esto? Entonces no hay pecados veniales ni mortales. Todo pecado merece el infierno. Pero tal es la provisión de Dios que ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para preservar a los creyentes para la salvación. Mire lo que hace el pacto de gracia, este regalo, este compromiso que Dios ha hecho con nosotros. Es de salvarnos. Y esta provisión, es decir, la sangre de Cristo, ¿cuánta poder y eficacia de limpieza tiene? ¿Cuánto poder y eficacia tiene la sangre de Cristo para limpiar? 100%, ¿cierto? O puede de alguna manera decir, no, yo puedo cubrir 500 pecados, puedo cubrir 1000 pecados. No hay un número, ¿me entienden? El Señor nos ha perdonado completamente. Por eso aquellos que le atribuyen al bautismo algún tipo de salvación, dice, usted se bautiza y desde aquí en adelante usted tiene que portarse bien, porque Cristo le perdonó para atrás, pero ahora usted debe vivir una vida recta. ¿Es eso posible? No, ¿me entiendes? ¿No? Porque aún estamos en esta carne, aún estamos en este cuerpo. Debemos luchar arduamente con nuestro pecado. Por favor, hermana Yael, busque el Salmo 143, verso 2. Hermano Ángel, Romanos 6, 23. Hermano Vicente, Isaías 1, del 16 al 18. Hermana Joana, Isaías 55, verso 7. Hermano Claudio, Hechos 2, 36 al 38. Isaías 1, 16 al 18. Isaías 1, 16 al 18. Salmo 143, verso 2, por favor. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces, ¿algún ser humano puede justificarse delante del Señor? Puede decir, Señor, es que yo hice esto por esto, Señor, no, es que, Señor, yo hice esto por esta causa. ¿Puede alguno justificarse delante del Señor? Ninguno. Ninguna persona. No hay pecado pequeño. Todo pecado merece el infierno. No hay una diferencia entre 1000 y un pecado. Es como lo que decimos, robar un peso y robar 1.000.000 de pesos es robar. ¿Entienden? La Biblia dice, no robarás, no dice, no robarás cosas graves. Es decir, en mi trabajo tienen estas cosas y hay que robarle al rico porque ellos nos roban. Es robar, ¿entienden? Y eso merece el infierno. Merece el justo juicio de Dios. Por favor, hermano Ángel. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que merece el pecado como pago? La muerte. ¿Me entiendes?
Y como el hermano Claudio podía decir en el devocional del domingo, muerte significa separación. Es decir, vamos a ser separados de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de esa providencia común que es extendida sobre justo e injusto. Ese es el infierno. Ahí está la ira de Dios completa y eternamente, despedazando en ira a aquellos que han despreciado el Evangelio de Dios. La segunda parte de este párrafo 5 dice: no hay pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, la cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Es decir, no hay un pecado tan grande que pueda impedir que una persona que se arrepiente sea justificada. ¿Me entiende el alcance que tiene el pacto de gracia? ¿Me puede comprender el alcance que tiene este perdón, este beneficio de la salvación, la cual no es condicional, ha sido dada por un favor inmerecido e inmérito? Por favor, hermano Vicente, Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestra obra de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano, apartad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos atentos. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que hace esta invitación? Dice: vengan luego y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, ¿cierto? El color grana es un color intenso, pero dice: por muy intenso que sea tu pecado, si tú vienes a la cruz, tu pecado va a ser blanco como la nieve, es decir, va a ser purificado y limpiado y va a dejar de ser pecado. Nótese la intensidad. Aquí está diciendo, el Señor nunca va a rechazar a alguien que venga humillado y arrepentido delante de Él, con ese arrepentimiento para vida. Por muy grande que sea su pecado, Él lo puede limpiar. Y dice que si fuera el pecado rojo como el carmesí, va a venir a ser como blanca lana. Es decir, la confesión no se equivoca cuando dice: no hay pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten. Por eso nadie puede perder su salvación, porque Dios le ha dado un arrepentimiento para vida al escogido y le ha dado ese beneficio del pacto de gracia, de una salvación que es a través de Cristo y trae un gran, inmenso perdón. Por favor, Isaías 55, verso 7. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuelva a ser Jehová, el cual tendrá de él misericordia y antes nuestro, el cual será amplio y perdonador. Entonces, aquellos que se arrepienten deben dejar su mal camino. Y nótese que se utiliza la palabra impío, es una persona que ha sido desobediente a la misma ley de Dios, pero ese impío va a dejar su mal camino. Es una persona inicua. Estamos hablando de extremos de pecado, de personas que han cometido pecados inmensos, pero que vienen a la cruz, pero que vienen al Evangelio, que se aferran a este pacto de gracia y hallan una tan grandiosa y amplio perdón. ¿Hay perdón en Cristo? ¿Hay perdón en Cristo Jesús? Hay un inmenso y gran perdón en su pacto de gracia. Y por último, Hechos 2, 36 al 38. Por favor. Sepa pues, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a
quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se convirtieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces podemos ver, por último, cómo culmina la confesión, que necesitamos de esa gracia, pero también necesitamos de una predicación constante. Para ser llevados al arrepentimiento necesitamos ser expuestos constantemente a la predicación, porque es ella la que nos empieza a convencer de pecado, de justicia y de juicio por medio del Espíritu Santo. Entendamos esto, el Señor habla ¿a dónde? A su pueblo. En la antigüedad, ¿cierto?, venía sobre ciertas personas, ahora viene a su pueblo, a la reunión y a la comunión de los santos, donde somos edificados y constantemente, ¿cierto?, somos llevados al arrepentimiento. Constantemente somos llevados, cuando la palabra de Dios nos muestra nuestro pecado, a venir a la cruz. Hay personas que se podrían preguntar, ¿por qué necesitamos tanto la predicación? ¿Por qué necesitamos venir tantas veces a la iglesia, si lo podríamos decir? Lo necesitamos porque allí el Señor nos va a hablar. Porque allí el Señor nos va a llevar al arrepentimiento para vida. Porque allí somos, como dice el libro de Hebreos, allí somos movidos o somos estimulados, al amor y a las buenas obras. Allí somos estimulados a vivir vidas que glorifiquen a Dios. Allí somos llevados al arrepentimiento para vida. En conclusión, el arrepentimiento para vida es constante en el creyente a causa de su humana debilidad. Segundo, no hay pecados grandes o pequeños. Todos merecen el justo juicio de Dios. Tercero, es deber de cada creyente ser específico en la confesión de su pecado. Cuarto, la inmensa provisión del pacto de gracia para salvación tiene la capacidad de cubrir un pecado, y un pecado, cierto, inmenso, en un arrepentimiento constante. 5. No hay pecado grande que no sea perdonado a aquellos que experimentan el arrepentimiento para vida. Y último, necesitamos de la constante predicación para ser llevados al arrepentimiento para vida. Amén. Por favor, hermano Claudio, diríjanos en una oración al Señor por la palabra de Dios, por lo que hemos estudiado, y enfoque su oración en que seamos llevados a un arrepentimiento para vida, para aferrarnos al maravilloso pacto de gracia. Cada uno de nosotros, Señor, recibirlo, aceptarlo, Señor, y que nos ayude, Señor, a salir de los dolores que muchas veces cometemos, las fallas, las faltas que hacemos, Señor, de lo infieles que muchas veces también somos, lo desleales. Ayúdanos a ser que seamos sinceros delante de Dios. Y cuando cometamos algún pecado, seamos como David. David reconoció su pecado. Ayúdanos, Señor, que cuando venga toda esta clase de cosas, que reconozcamos, Señor, nuestro error. Y
confesemos nuestras faltas delante de tu presencia, porque usted conoce que somos faltos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no fingir, Señor, que somos cristianos, sino que a ser sinceros primeramente con usted, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Tenemos que tener una gran lucha contra nosotros mismos, Señor, para que saquen de nosotros todo pensamiento malo, perverso. Si hemos hablado algo mal, Señor, perdónanos. Si no hemos airado, Señor. Ayúdanos a andar en este mundo, Señor, con toda piedad, con toda honestidad, siguiendo al Señor con alegría. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida, Señor? Danos una fuerza, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Fortalécenos a cada uno de nosotros, Señor, para que con todo temor, con ese respeto que usted se merece, Señor, le adoremos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y sirvamos, Señor. Ayúdanos, Señor, te rogamos esta hora, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Por último vamos a entonar el Salmo 26 y así vamos a concluir con esta reunión de oración. Por favor, hermana Yael. Salmo 26. La introducción por Juan Calvino al Salmo 26 dice así. Salmo 26. Él protesta de su buena conciencia hacia sus enemigos y se consagra totalmente al servicio de Dios, a quien pide que le quiera guardar y librarlo, previendo el riguroso castigo que Dios hará a los malos. Salmo apropiado para aquellos que son afligidos entre los idólatras. Entonemos el Salmo 26. Júzgame en tu equidad, oh justo Jehová, fue en rectitud, pues mi andar, asimismo he confiado en Jehová y por tanto sé que no he de vacilar. Escudriñame tú, prueba mi rectitud y examina, oh Jehová, mis hondos pensamientos, pues tu bondad yo tengo, ante mí ando en tu verdad. Nunca yo me senté con los vanos ni entré con los que hacen simulación. Aborrecí de malos la reunión con malignos, nunca me he sentado yo. Mis manos lavaré, en justicia iré, oh Dios, alrededor de tu altar, y podré proclamarte, mi voz agradecerte, y todas tus proezas contar. Señor, tu habitación, ame de corazón, el lugar donde tu gloria está, no unas a pecadores, mi alma ni a hombres de sangres, que hacen sobornos y mal. Mas yo en mi integridad andaré en tu verdad, sálvame y dame tu bondad, marche en rectas acciones y en las congregaciones, bendeciré
vive a Jehová. Amén. Amado Padre, agradecemos por esta reunión de oración y estudio de la confesión de fe. Señor, júzgame y júzganos, Señor, en tu rectitud. Pruébanos, Señor amado, para que podamos ver nuestros propios errores, para que podamos recurrir a la justicia perfecta de Jesucristo, para que podamos recurrir a su vida perfecta y de cómo en la cruz del Calvario ha cubierto cada uno de nuestros pecados. Permítenos por la fe hallar esa justificación. Te ruego, Señor, si hay alguno que no ha sido salvo, te ruego que lo lleves al arrepentimiento para vida. Te ruego que lo llames con tu llamamiento eficaz, para que produzcas, Señor, esa fe y arrepentimiento en su alma y en su corazón, para que puedan sus pecados ser expiados y perdonados. Te ruego todo esto, Padre, y tu bendición sobre cada hermano y hermana. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados en Cristo Jesús. Que tengan una muy buena